Bendito Dios, damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, en tu nombre, de estar delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos enseña, que nos guía, que es una lámpara que alumbra nuestros pasos, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por cada una de las personas que están aquí, Señor, que se van a ir integrando. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada vida, que seas tú revelando, Señor, la verdad de tu palabra, Señor, a cada corazón, pero que también seas tú consolando, instruyendo, dirigiendo, Señor. Que entendamos que no son únicamente conceptos, Señor, sino que todo esto está basado en una relación de amor, Señor, que tú has tenido para nosotros. Te doy gracias porque tú eres la fuente, Señor, de nuestra vida, porque tú eres quien guía cada paso, Señor, que damos, que nos lleva de triunfo en triunfo, dice tu palabra, de victoria en victoria, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida, Señor, triunfante, de victoria sobre las circunstancias, sobre el pecado, Señor, y que todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues buenos días nuevamente a todos. Hemos estado hablando este tercer tópico que es acerca del pecado, ¿sí? Y lo que sobre todo estoy buscando es que nosotros podamos entender realmente cuál es nuestra condición como seres humanos, ¿sí? El que nos demos cuenta acerca de cómo es que en un momento dado entró el pecado a la humanidad. Son conceptos bíblicos que muy seguramente nosotros conocemos pues de tiempo atrás, pero que probablemente no habíamos tenido como esa claridad de entender la responsabilidad del ser humano en todo esto, ¿no? Que quizá lo atribuyamos a Satanás, muchos, incluso a Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que las cosas se tornaran de esta manera? Y me atrevo a decir que también muchas veces hemos como pensado que el pecado es algo que nos somete, ¿no? Que nos forza y que nos lleva por un camino que nosotros no deseamos. Entonces, también de ahí era importante entender esta dualidad en el ser humano. Y yo sé que es un tema que probablemente nos deja como con un sabor de boca no muy agradable, ¿sí? Algo que quiero aclarar, por supuesto, es que no es la intención llevarnos a sentirnos condenados, culpables, sin salida. Ciertamente así es como nos hace sentir el pecado, ¿no? Y quizá tantas decisiones equivocadas que hemos tomado en nuestra vida. Pero algo que yo les decía es gracias a Dios porque Él provee la salida de todo esto, ¿sí? Eh, Antes de empezar ya con el tema de hoy, que es propiamente, si entendemos que el pecado entró en el mundo por una decisión humana, entendemos la importancia de las decisiones que tomamos día a día y las consecuencias que tienen esas decisiones. Entonces, se convierte en un tema importante el cómo tomar decisiones correctas. Y aquí hay dos cosas que quiero puntualizar antes de entrar, digamos, ya de manera completa en esta parte. Yo les voy a dar
como unos pasos, un pequeño proceso que nos va a ayudar en el día a día a la toma de decisiones, ¿sí? Pero no con esto pretendo simplificar el tema a decir, ah, pues el pecado se combate tomando buenas decisiones, porque el tema es mucho más profundo que eso. Y creo que todos aquí sabemos que lo primero que tiene que ocurrir, perdón, en una persona para ser libre del pecado es recibir la redención por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, no pretendo simplificar este tema, vuelvo a repetir, a simplemente decir, pues cualquier persona que decida tomar una buena decisión o que aprenda a tomar decisiones correctas, ¿sí? Va a poder estar por encima del pecado, porque es claro, sí. Y lo quiero decir, esta es una frase que voy a tomar de un apologeta que es el doctor Ravi Zacharias, y él dice, Dios no vino a este mundo a hacer personas malas, convertirlas en buenas, sino que Dios vino a este mundo a darle vida a personas que estaban muertas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que así como entró el pecado al mundo, dice la palabra de Dios, que como consecuencia del pecado entró también la muerte. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo que quiere decir es, vuelvo a repetir, que si una persona que está espiritualmente muerta aprende a tomar decisiones correctas, ¿esa va a ser su salvación? La respuesta es no. Tenemos gente espiritualmente muerta, llena de buenas intenciones, anhelando vivir de una manera correcta y topándose continuamente con esa realidad que es su muerte espiritual y su incapacidad personal para restaurar la relación con Dios. La palabra de Dios dice que solamente hay un camino para llegar nuevamente a Dios y ese camino es Cristo. Entonces, vuelvo a repetir, no pretendo en ese sentido sustituir el camino que es Cristo con un proceso simple. Y eso es bien importante que quede claro, ¿sí? Pero en segundo lugar, y también creo que es igualmente importante, muchas veces nosotros como cristianos venimos delante del Señor reconociendo nuestra condición de pecado y aceptamos a Cristo, recibimos su redención y somos salvos. Pero lo que ocurre después es que como nos enseñaron que ya somos salvos de pecado, entonces pareciera que no hay nada más que tenemos que hacer. Y entonces no importa cómo viva porque ya Cristo me salvó. Y resulta que voy por la vida tomando malas decisiones, viviendo las consecuencias de mis malas decisiones, ya siendo cristiano y culpando a Dios porque no tengo una vida bendecida, porque no tengo una vida plena, no tengo una vida satisfactoria. Y en ese contexto viene la importancia de aprender a tomar decisiones correctas. Es decir, una vez que yo entiendo que ya Cristo hizo la obra perfecta en mi vida, que Él ya me rescató, me redimió, me justificó, ya no vivo yo sujeto al pecado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que entonces Dios ahora ya me convirtió en un robot y que solamente me programa y que yo voy a hacer todo exactamente bien. Y creo que como cristianos esto nos lo hemos topado. O sea, que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios redimidos, no quiere decir necesariamente que sabemos ya cómo tomar buenas decisiones. Y al no saberlo,
Entonces lidiamos con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y no entendemos por qué nos ocurren ciertas cosas y culpamos al diablo y culpamos a Dios. Y no entendemos, ¿sí? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Ya como hijos de Dios, para asumir las riendas también. Aquí diferente, es decir, bajo la guía del Espíritu Santo, sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios, que es lo que Cristo hizo. Él muchas veces en el tiempo que estuvo aquí en la tierra dijo, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del Padre que me envió. Entonces, algo que debemos entender es, Dios no nos quita la libertad de elegir cuando le recibimos como Señor y Salvador. ¿Sí? No nos quita la libertad de elegir. Pero en la medida que nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestra vida, ¿sí? Va a tener frutos apacibles a causa de que nosotros alineamos nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Sí es clara esta parte? Sí. Ok, gracias. Es decir, vamos a llegar a la parte práctica. Y les di gracias. Al contrario a ustedes, sí me importa muchísimo que quede claro, insisto, porque no pretendo hacer a un lado todo lo que se refiere a la redención de Dios. La redención por medio de Cristo, que vuelvo a repetir, es un tema que ahorita no he tocado de manera profunda porque es un tema que vamos a ver a detalle en una clase más adelante. Entonces no crean que es mi intención así como sí, todos somos pecadores y quédense con la condenación. No, no va por ahí. Sí es bien importante sentar las bases del pecado y sentar sobre todo nuestra responsabilidad en esa situación. Pero todo ello con el objetivo también de decir, bueno, una vez que hemos sido redimidos por el Señor, lo que necesitamos es aprender a tomar decisiones correctas. ¿Sí? ¿Me siguen aquí? Sí. Porque si no vamos a vivir una vida como Dígame. hijos de Dios, pero constantemente en derrota, constantemente en decepciones y culpando a todo mundo y sin entender que los responsables de las cosas que vivimos en gran medida somos nosotros. ¿Sí? No quiero decir que no hay ataques satánicos, por supuesto que los hay, pero vamos a aprender también a diferenciar cuándo es un ataque del diablo y cuándo son las consecuencias de mis malas decisiones. ¿De acuerdo? Ok, voy a Sí, avanzar. gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario antes de que empiece. ¿No? Ok. Entonces, vamos a empezar y yo quiero pues mostrarles, les decía, un proceso muy sencillo que por medio de 4 Cs, voy a decir, de 4 palabras que empiezan con la letra C, nosotros podamos aprender de manera práctica cómo tomar decisiones correctas. ¿Ok? Entonces, la primera es entender que todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿sí? Desde decisiones tan sencillas como suena el despertador, me levanto o no me levanto, qué ropa me voy a poner, voy a trabajar o no voy a trabajar, con quién me voy a casar. Esas son decisiones que nosotros tomamos. En ese sentido, creo que ha habido como
un gran hoyo negro en el cual no entendemos hasta dónde está mi participación y mi decisión y hasta dónde está la participación de Dios. ¿Sí? Les decía que a veces nuestras oraciones también reflejan lo que creemos, y si mi oración es, Señor, tápame la boca porque soy chismosa, pues eso es algo que no va a ocurrir porque Dios ya nos dotó, ¿sí? De todo lo que necesitamos para ejercer dominio propio. ¿Hasta dónde está mi responsabilidad y hasta dónde está el actuar, digamos, de Dios sobrenatural sobre mi vida? Y lo que les quiero decir es, Dios va a dejar que yo haga lo que a mí me corresponde hacer. Y Él va a actuar en lo que yo ya no puedo hacer, ¿sí? Él hace lo sobrenatural. Pero a mí me corresponde hacer lo que a mí me toca, ¿de acuerdo? Entonces, primero entender que siempre tomamos decisiones. Ahora, esas decisiones, pues hay unas que son, ¿cómo decirlo?, parte de nuestro día a día, pero finalmente no tienen una trascendencia. Aquí de lo que vamos a hablar específicamente son de las decisiones morales, aquellas que implican, ¿sí?, algo que sea bueno o malo. Ahorita vamos a poner unos ejemplos para que esto nos quede más claro, ¿de acuerdo? Número 2, una vez que yo soy consciente que tengo al menos dos alternativas, que pueden ser más, lo que voy a hacer es comparar la decisión con los atributos de Dios. Y esto, recordemos, lo hemos venido manejando, ¿sí? Está ligado a entender que los mandamientos de Dios son la norma moral absoluta en nuestra vida. Por eso era tan importante establecer los primeros dos principios. Uno, Dios existe. Y dos, Dios se da a conocer a nosotros por medio de su palabra. Su palabra no solamente me permite conocerlo, sino que además me marca el camino por el cual yo debo vivir. Si estos primeros dos verdades las tengo claras, entonces ahora sí entiendo que las decisiones que yo tome, decisiones morales, las voy a comparar contra los mandamientos de Dios en el entendimiento de que sus mandamientos surgen de su propio carácter, de sus cualidades. Entonces, si yo quiero tomar una decisión moralmente correcta, lo que voy a hacer es comparar esa decisión con Dios, con su carácter, con sus mandamientos. Número 3, tengo que comprometerme con la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir, este es un compromiso que Cristo tenía muy claro desde el principio. Por lo tanto, en la palabra de Dios, Él muchas veces manifiesta, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Perdón, Leslie, este es el punto 2, comprometerme a hacer su... Es el 3, Margarita, está aquí en pantalla, no sé si lo ven. No, yo no lo veo. ¿Los demás ven la Sí, pantalla? sí, sí la vemos. Ah, Ok, ya la, Sí, sí se ya, ve. ya la ok. vi. Entonces, punto 1 es considere la elección. Punto 2 es compare la decisión con los atributos de Dios. El 3 es comprométase con la voluntad de Dios. Gracias. No, al contrario. Leslie, ¿puedes explicar nuevamente el número 3? Sí, Gracias. el segundo
me voy a regresar un poquito, es entender que los atributos de Dios son la pauta que me marca lo que son las decisiones correctas, lo que es el bien moral, ¿sí? Pero nosotros podemos en nuestro entendimiento tener claro que el bien surge de las cualidades o de la esencia misma de Dios. Pero el que yo lo sepa no significa que yo esté comprometida a vivir de acuerdo a ese parámetro. Entonces, en el número 2 yo comparo la decisión que tengo enfrente con los atributos de Dios, pero en el número 3 yo tengo que comprometerme a ejercitar la voluntad de Dios, ¿sí? Juan 6:38, Jesús dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Sí. Ahora les voy a leer otro versículo que es Lucas 12:47, donde nos está anticipando lo que ocurre cuando nosotros nos desalineamos de la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sí? Sí. Vuelvo a repetir. No es suficiente con saber que Dios nos marca el camino, sino que es necesario que nuestra decisión esté alineada a su voluntad. Por ponerles un ejemplo con todo lo que hemos venido estudiando acerca del pecado. Dios le marcó el camino a Adán y le dijo, del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está marcado el camino, ahí estaba el mandamiento. Pero la pregunta es, ¿estaba Adán comprometido con obedecer ese mandamiento? No, porque desobedeció. Efectivamente. Entonces, una cosa es que tengamos conocimiento de los mandamientos de Dios y una muy diferente es que estemos comprometidos a obedecerlos. ¿Sí me siguen? Sí. Sí, Ok. Sí. Estos tres puntos principales, primero, considerar cuál es la decisión que se me está abriendo, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que tengo ahí? Número 2, comparar la decisión que voy a tomar con los atributos de Dios. ¿Qué tanto se apega o se aleja de los atributos de Dios? Y número 3, comprometerme a hacer la voluntad de Dios. No a seguir mis instintos, no a seguir otros consejos, no a seguir lo que creo que es mejor y a justificar. Ahorita voy a hablar de cada uno de ellos a más detalle, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos esto, el número 4 es que nosotros vamos a contar con la provisión y la protección de Dios. Este va a ser un resultado de nuestra obediencia, ¿sí? Si recordamos, habíamos comentado en clases anteriores que cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, Él nos protege y provee para nosotros, ¿sí? Es bien importante que nosotros tengamos claro este proceso, porque vuelvo a repetir, es algo con lo que estamos viviendo todos los días.
Y en la medida que nosotros nos aprendamos estas 4 Cs y las pongamos en práctica, nos va a ser más fácil ejercitar el aprender a tomar buenas decisiones. ¿Sí? Leslie, una pregunta. Sí. Cuando yo tengo que tomar una decisión y le pido ayuda a Dios para que yo la tome, dejo todo en sus manos, ¿esto quiere decir que voy a contar con su provisión? Digo, yo sé que es mi decisión tomar buena o mala decisión, pero siempre pedir su ayuda o su apoyo para que sea buena la decisión que yo tome, ¿es correcto? Ok, bueno, el tomarlo en cuenta es el primer paso, es parte del comparar. Voy a esto, Patti. Cuando nosotros, voy a hacer referencia a la oración que Cristo enseñó a sus discípulos. Cuando sus discípulos se acercan y le dicen, enséñanos a orar. Hay una parte muy importante en esa oración que es la siguiente, es Mateo 6:10, y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, considerar a Dios es la primer parte, pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir, el que yo considere a Dios no quiere decir necesariamente que Él va a venir y Él va a tomar la decisión por mí, ¿verdad? Sigo siendo yo quien la va a tomar. Si yo pedí su guía, lo siguiente que tengo que hacer es estar receptivo acerca de lo que Dios quiere mostrarme para hacer su voluntad. ¿Cuál es la forma más segura por medio de la cual Dios nos habla respecto a lo que debemos hacer? Su palabra. Su palabra. Entonces, en su palabra nosotros vamos a encontrar la forma en que debemos tomar nuestras decisiones. Entonces está la oración donde le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, guíame, pero después viene su palabra. Además de su palabra, el Señor pone sobre nosotros también autoridades que en un momento dado sirven como guía también, ¿sí? Para nuestras decisiones, pero ojo en esta parte, porque también es frecuente que ocurra que yo voy con mi autoridad y le digo, tengo esta situación enfrente, yo ya oré pidiendo a Dios que me dé una guía, yo ya escudriñé su palabra y su palabra dice esto y me gustaría también que Dios me hablara por medio de usted, ¿no? Como confirmar lo que en un momento dado voy a hacer, que esto ya es adicional. Pero también a veces ocurren, y creo que nos ponemos trampas solitos, que si vamos y pedimos un consejo o una confirmación acerca de lo que debo hacer, y lo que en un momento dado el pastor o mis padres o mis autoridades me dicen, no va quizá de acuerdo con lo que yo quisiera hacer, entonces como que no tomo en cuenta ese consejo y me voy con alguien más y me voy con alguien más. O lo que dice en la palabra de Dios que debo hacer no me convence, entonces yo empiezo a pedir consejos hasta que encuentro a alguien que me dice lo que quiero escuchar. Y eso puede ser una trampa. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Proverbios 3:5 me parece, o 3:3, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Otra dice, encomienda. Y es número 1. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es 2. 3, reconócelo en todos tus caminos, yo diría ahí decisiones. Así es. Número 4 es, Él enderezará tus veredas, tus caminos, tus proyectos o decisiones, ¿no? Así es. O sea, muchas veces sí confiamos en el Señor, pero nos apoyamos en la prudencia de nosotros, en el consejo que muchas veces queremos oír, porque como no respetamos a las autoridades, pensamos que eso no es lo correcto. Entonces, a veces pedimos consejo de las personas que nos van a decir lo que yo quiero oír. Exactamente. ¿Verdad?
Entonces, efectivamente, pastora, en primer lugar, lo que debemos hacer, y lo vuelvo a repetir, es escudriñar la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar todas las respuestas. ¿Sí? Voy a poner algunos ejemplos para que nos vaya quedando más claro y les voy a ir pidiendo que me ayuden. Los voy a ir involucrando así de, bueno, ¿qué harías tú o qué haría yo en relación a estas situaciones? ¿Sí? Para que veamos cómo se aplica estos 4 pasos en la toma de las buenas decisiones. Entonces, voy a poner Leslie, este yo primer ejemplo. podría, Mande, Edith. podría, bueno, cuando tenemos que tomar decisiones y que sabemos que la decisión que yo quiero no es la voluntad de Dios, ahí es donde la carne duele mucho, ¿no? Y es donde tenemos una lucha con la carne. Y entonces es cuando, o una de dos, estamos buscando hasta lugares hasta donde escuche lo que yo quiero que me digan, porque es lo que quiero que haga, que lo que quiero hacer, o lo contrario, para tomar la decisión realmente basado en la voluntad de Dios, como dice la pastora, este proverbio es buenísimo, es morir, y también quiere decir que tenemos que morir a nuestra carne, morir a mi voluntad, morir y entender que ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí, y que no se trata, mi vida no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere que yo haga. Efectivamente, así es. Entonces, la guía más confiable que nosotros tenemos es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, que tengamos la guía no quiere decir entonces que nosotros actuamos en consecuencia. Por eso el punto 3 es tan importante. Yo tengo que haber establecido un compromiso con Dios de vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, esto es para cada decisión en nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo. Terry había comprado un abanico eléctrico en la ferretería local. La primera vez que lo conectó y trató de prenderlo no funcionó. Sacó el tornillo de la cubierta, miró hacia adentro para ver si localizaba el problema en el alambrado. Él no era mecánico y no sabía nada de electricidad. Así que sin tocar ninguno de los mecanismos o el alambrado, sencillamente volvió a colocar la cubierta. Llevó el abanico de regreso a la tienda y pidió que se le repusieran el aparato o el dinero. Lo siento, señor, dijo el supervisor, sencillamente no podemos reponer un abanico que ha sido dañado de esta manera. Claramente se ve que alguien ha estado sacando este tornillo. Eso indica que alguien movió lo de adentro, lo cual sin duda causó un corto eléctrico. Le estoy diciendo, insistió Terry, yo no le hice nada, no funcionó desde la primera vez que lo probé. No hay nada más que yo pueda hacer, respondió el supervisor. Podemos reparar el abanico, pero habrá que pagar. Olvídelo, contestó Terry muy enojado y salió de la tienda zapateando. Unas cuantas semanas después, Terry estaba en la caja registradora de esa misma tienda, después de haber comprado mercancía por $50. Al salir a su carro, miró su recibo y volvió a contar el cambio que el empleado le había dado. Le había cobrado $10 menos. Pregunta, ¿qué debería hacer Terry? ¿Alguien que quiera participar? Regresar el dinero. ¿Regresar el dinero? ¿Alguien más? Decirle que le había cobrado de menos, ¿no? Decir que había cobrado de menos. Pues sí, decirle que le cobró de menos y regresarle el dinero. ¿Qué haríamos realmente nosotros? ¿Qué hacemos cuando nos dan un cambio de más? ¿Lo regresamos? ¿Decimos gloria a Dios que me bendijo? Él sabía cuánto necesitaba esto. La mayoría de la gente así lo hace. Ok.
Hay Más gente, bien no lo hace. exacto. O sea, la mayoría de la Hay gente no lo regresa, ¿no? Ok. sí, Vamos a, más bien vamos a dice, analizar este caso que es muy sencillo a la luz de la palabra y a la luz de estos 4 pasos que estamos planteando. Sería muy fácil para Terry simplemente olvidarse del error del empleado y seguir su camino sin volver a pensar en él. Finalmente, pues nadie se está dando cuenta, ¿no? El único que lo sabe es él y Dios, por supuesto. Especialmente ya que el error del empleado parece que podría balancear el fraude que había sufrido anteriormente en la misma tienda. Aquí va a entrar un punto muy importante que es la racionalización o la justificación que hacemos de nuestros actos. ¿Sí? Muchas veces nuestros actos no son tan sencillos como decir, pues me regreso y lo devuelvo. No, sino que en ese momento, si hubiéramos sido nosotros, si es una tienda en la cual sentimos que nos defraudaron, la racionalización es, pues estos dólares me van a caer muy bien para reparar ese abanico que en un momento dado no me quisieron reparar, ¿no? Justificamos. Y ahí es donde entra, vamos a decir, la trampa que nos tiende, Satanás, vamos a decir, dicho de otra manera, de acuerdo a lo que dice Santiago, la trampa que nosotros mismos nos ponemos, ¿sí? Nuestra concupiscencia, para poder encontrar una salida diferente. Entonces, aquí hay una decisión que se debe tomar y es importante que Terry se detenga y considere su elección. Es el primer punto. 1, él puede volver a la tienda y regresar los $10 que recibió por error, o 2, puede quedarse con el dinero en pago parcial por lo que perdió cuando la tienda lo estafó. Si nosotros comparamos esta elección con Dios, pues el impulso natural del ser humano, ¿cuál es? ¿Alguien que me quiera decir cuál es el impulso natural aquí? Quejarme con Dios y decirle, mira lo que me hicieron y ahora yo qué voy a hacer, me voy a vengar, ¿no? ¿Cuál El sería? hacernos ¿Qué justicia haríamos? por propia mano. Pecado, ¿Mandé? pues es el pecado. El Ok, en pecado, este caso en particular, ¿en qué se traduce eso? robar. Quedarme con el dinero y justificarlo pensando ellos ya me robaron, seguramente el Señor me lo está devolviendo. ¿Saben? Porque a veces nos ponemos muy bíblicos. ¿Sí o no? Sí, sí es cierto. Y de hecho, Entonces, perdón, eso es lo que casi todos hacemos. Y más exactamente. que Y dense acababan de... cuenta cómo quedamos en la trampa. ¿Sí? justificarnos a nosotros mismos. Efectivamente. Entonces, él puede pensar, si esta tienda le hubiera hecho un fraude a Jesús y luego accidentalmente le da cambio de más, ¿qué hubiera hecho Jesús? Entonces, lo que hacemos es despersonalizarlo, no soy yo, porque si soy yo actúo diferente que si pienso en qué es lo que Jesús haría. Ahora, Ay, Jesús. sí, Margarita, No digo que Jesús lo regresa. claro. Terry debe recordar que la naturaleza misma de Dios es la veracidad. Sin tomar en cuenta las circunstancias, Dios nunca se desvía de su carácter y esto es algo muy importante. A veces creemos, ¿sí? Que, ok, Dios tiene su carácter, pero en mi caso en particular puede hacer una excepción porque, y lo justificamos. Y algo que debemos tener claro es que Él no cambia, Él es el mismo. Por eso es que Él es una norma absoluta y moral para nosotros. Entonces, de esta cualidad de carácter, de la veracidad, viene el principio de la honradez, que incluye no estafar a alguien de algo que le pertenece. Por lo tanto,
Cuando Terry compara su decisión contra los atributos de Dios, la respuesta es que él tendría que devolver esos $10 de más, ¿sí? Número 3, él ya lo entendió en su mente, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es hacerlo. Ahora Terry tiene que tomar la decisión, pero tiene un problema. Bajo circunstancias ordinarias debe regresar el dinero, pero considera que su situación actual es un caso especial. Y les vuelvo a repetir, eso nos pasa a todos. Sentimos que nuestro caso es diferente. Yo me recuerdo cuando yo era súper chavita, me involucré en una relación emocional que no era la voluntad de Dios. Y me recuerdo una charla que tuve alguna vez con mi mamá. Y yo le decía, fíjense, y yo tenía como 16, 17 años, y yo le decía, pues es que Dios no es tan cuadrado, y Él sabe que yo lo amo, y entonces justificamos y decimos, es que como Dios sabe que yo lo amo, y Él es amor, ¿no? Y caemos en la trampa redonditos. Pero el justificar las cosas para hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, lo que va a traer como consecuencia, ¿sí? Son, pues lo que leíamos ahorita en Lucas, ¿no? Cuando nosotros desobedecemos, vienen las consecuencias que Dios no quería para nuestra vida. Entonces, Terry considera que su situación actual es un caso especial. La ferretería le había estafado al no repararle el abanico, así es que en realidad al quedarse con los $10, piensa que puede quedar saldada la cuenta. Así que Terry se convence a sí mismo que está justificado en quedarse con el dinero extra, por lo tanto se lo guarda y se va por su camino. ¿Está bien lo que hizo Terry? No. No, ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está racionalizando. Quiere ser honrado, pero en esta situación, ¿será que la aparente avaricia de la tienda pesa más que la necesidad de regresar el dinero extra? Vamos a ver lo que dice la Biblia para saber, punto 4, si Terry ganó o perdió. Porque las consecuencias siempre van a venir, sean buenas o sean malas. ¿Qué gana Terry al justificar su acción? Parece que ha ganado dos cosas. Tiene $10 de más y además la satisfacción de saber que una tienda avariciosa no se aprovechó de él. ¿Qué perdió Terry por su acción? Y aquí vamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 9 y 17 dice, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, el que alguien me haga mal a mí no justifica que en respuesta yo obre mal con él, porque yo soy hijo de Dios y soy llamado a actuar correctamente, independientemente de cómo la gente actúe hacia mí. ¿Vamos bien ahí? Sí, De acuerdo a lo que dice aquí el apóstol Pedro, regresar el dinero le habría traído una bendición a Terry. También le hubiera dado una conciencia limpia. ¿Qué pasa cuando nosotros nos quedamos con un dinero que sabemos que no nos corresponde o con una cosa que no nos corresponde? Aunque nadie más se da cuenta, nuestra conciencia se mancha y tenemos que estar continuamente justificando hacia nosotros mismos. Es que acuérdate que lo hiciste por esto y por esto. ¿Por qué? Pues porque sabemos que lo que hicimos estuvo mal. Esto quiere decir también que hubiera sido protegido de culpa. Estas son las bendiciones que Terry perdió. Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro.
El regresar el dinero además provee de una reputación de integridad y protege de la vergüenza. Eso es ¿Cuál algo fue de el lo que Terry proverbio, también se perdón? perdió. Sí, Vero. ¿Cuál fue el proverbio? 22:11. Oh, 1, perdón. 22:1. Gracias. No hay de qué. El rey David dice en el Salmo 15:4 que el justo es íntegro y aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Primera de Corintios 6:7, Pablo también dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aún pensando, Terry, que estaba siendo defraudado, era mejor sufrir el agravio con tal de dar un buen testimonio de ser una persona honrada, ¿sí? ¿Tienen alguna duda en relación a este caso? No, No Ok. está muy claro. Si estaba yo recordando un momento difícil de una decisión difícil en mi vida, de cuando yo empecé a conocer la palabra, entré a un instituto bíblico y yo quería conocer a Dios y luego pues yo andaba estando divorciada, pues volverme a casar. Y aproveché que estaba en el instituto bíblico para saber si la decisión de Dios era pues que yo sí podía casarme o no me podía casar. Fue un momento muy difícil para mí, pero la mitad del grupo de pastoral me tenía que decir, me dijo con la Biblia que sí me podía casar y la mitad del grupo, la otra mitad del grupo me dijo que no con la Biblia, que no me podía casar. Entonces yo podía quedar así como, ¿what? La mitad sí, la mitad no, y bíblicamente comprobado, ¿no? Dios es fiel, por eso digo mi testimonio con ustedes. Él me hizo ver que no me debía casar, pero fue Dios, porque Él sabía que yo quería hacer su voluntad. Entonces, Dios tomó el asunto y de verdad me convenció de tal manera que no acabo de darle gracias, porque su fidelidad es grande. Si queremos hacer su voluntad, así te diga un pastor que sí o no, o sea, tú chécalo con la palabra y tu relación con Dios y la decisión. Si tu corazón es hacer su voluntad, Él te va a aclarar. Así es. Nada más quería contar. Gracias, Margarita. Y en relación a eso que comentas, también es muy importante entender que a veces sacamos ciertos versos, perdón, de la palabra de contexto. Y por eso es que a veces podemos decir, es que la misma Biblia me dice que sí, me dice que no. Pero cuando nosotros leemos los pasajes en su contexto completo, podemos entender que la Biblia no se contrapone, que somos nosotros los seres humanos los que en un momento dado sacamos ese verso. Les he hablado mucho, por ejemplo, de este verso que dice que porque ahora vivimos en la gracia, pues ya no estamos sujetos a la ley. Y que hemos entendido, pues ya no estar sujeto a la ley quiere decir que ya no obedezco los mandamientos. Espérame, no quiere decir eso. Entonces necesitamos entender la palabra de Dios en todo su contexto, ¿sí? Pero Sí. gracias, Margarita, por el ejemplo. ¿Alguien quiere que analicemos alguna decisión siguiendo estos pasos? ¿O les pongo otro ejemplo? Otro ejemplo, por favor. Va. Vamos a hablar de Gina. Era una oficial de préstamos en un banco
y estaba saliendo de la tienda de abarrotes en su día libre. Cuando estaba colocando sus abarrotes en el maletero de su automóvil, una mujer que pasaba cerca con su carrito de compras accidentalmente le hizo una fea raspadura a su auto. Disculpe, señora, dijo Gina, acaba de raspar mi auto con su carrito de compras. No debió haberse estacionado tan cerca de donde pasan los carritos, contestó la mujer. Es su problema, no el mío. Espere un momento, respondió Gina. Esto no puede quedar así. Por favor, deme su nombre y la información de su seguro. Yo ya me voy y mi seguro no cubre eso. Al decir esto, se subió a su auto y se fue. En su frustración, Gina olvidó tomar el número de placa del auto de la mujer. Una semana después, Gina estaba en la oficina en el banco procesando la solicitud de un préstamo para automóvil que estaba a punto de ser aprobado. El administrador del banco le dijo a Gina que era su turno. La solicitante vino para determinar si era aprobada para recibir el préstamo del auto. Cuando se sentó frente al escritorio de Gina, ella se sorprendió al ver que era la misma mujer que le había hecho daño a su automóvil. La mujer, sin embargo, no reconoció a Gina. Primero, vamos a considerar cuál es la elección. ¿Quién me puede decir cuál es la elección que ella tiene? Pues no darle el préstamo. Así es. Otorgarle o no el préstamo. Vamos a comparar esta elección con lo que dice Dios. ¿Quién me ayuda con esto? Pues Dios dice que no pague mal con mal. Muy bien. Ese es un buen versículo, ¿sí? Que no paguemos Que en mal con cuanto mal. a ti dependa, estés en paz con todos. ¿Perdón, Edith? También el que en cuanto a ti dependa, estés en paz o estés en paz con todos. Así es. Estos versículos es bien importante que nosotros los tengamos aprendidos de memoria. Porque, digo, ahorita estamos haciendo un análisis de casos, pero normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas decisiones, hay algunas que tenemos tiempo para tomar y que podemos consultar la palabra y escudriñar y todo. Y hay otras decisiones que se presentan y hay que tomarlas en el momento. No hay tiempo de ir probablemente y tomar la Biblia y escudriñar, sino que podemos elevar una oración y decir, Señor, guíame, y el Espíritu Santo nos va a traer a nuestra mente la palabra. Pero para que Él traiga a nuestra mente esa palabra, nosotros debemos previamente, pues, haberla escudriñado. O también dejar pasar la ofensa, ¿no? Dejar pasar la ofensa. Aquí estaremos hablando acerca de perdonar a la mujer, ¿sí? Acerca de mostrar misericordia hacia ella. La misericordia es una virtud que viene de la misma naturaleza de Dios. Y hay muchísimos versículos que hablan acerca de la misericordia de Dios, por mencionar algunos. Miqueas 7:18 dice que Dios se deleita en la misericordia. El Salmo 107:1 dice que la misericordia de Dios es para siempre. Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordias. No vengarnos. No vengarnos, por supuesto, sino dejar las cosas en manos de Dios. Así es que si Gina va a reflejar la naturaleza de Dios, debe mostrar misericordia en esta situación. Ahora, Gina tiene un problema y si nos ponemos en su lugar lo tendríamos todos. Esta persona se comportó injustamente con ella. No solamente la dañó, sino que además no quiso asumir su responsabilidad. El mostrar misericordia a esta mujer sería en efecto estar premiando a una persona irresponsable que no le mostró misericordia a ella. Y a veces lo que está por encima es todo este razonamiento que nos impide tomar una decisión correcta. Leslie, pero esta señora pagará las consecuencias de sus actos finalmente, ¿no?
Pues digamos que es algo que ya a nosotros no nos corresponde. Mostrar misericordia, y ojo, cuando Dios muestra misericordia a nosotros somos culpables de muchas cosas. Y la misericordia de Dios consiste en que Él nos libra de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, eso también es importante que lo entendamos, porque muchas veces nosotros lo que queremos es, o le pedimos a Dios, sabes que yo no voy a hacer nada, pero espero que tú actúes con justicia. Y la pregunta es, ¿Dios actúa hacia nosotros con justicia o nos muestra su misericordia? Es decir, Dios nos paga a cada uno de nosotros conforme a lo que merecemos, lo que merecen nuestros actos. No, nos da misericordia. Así es que, fíjense, porque esto nos ocurre a nosotros, ¿no? Cuando oramos a Dios, le pedimos que con nosotros tenga misericordia. Pero cuando oramos por un adversario, le decimos, Señor, manifiesta tu justicia. Y creo que ahí deberíamos nosotros ser compasivos y decirle, Señor, así como tú me has mostrado a mí tu misericordia, yo te ruego que también le muestres a esta persona tu misericordia, que ella pueda arrepentirse, para que sus pecados sean perdonados, para que no venga tu juicio sobre ella. ¿Sí me explico? Sí, Sí, muy, muy claro. Y además, aquí nos estás mostrando que nosotros tomamos incorrectamente las decisiones. Así es. Entonces, lo que es importante aquí es darnos cuenta cómo nuestros sentimientos ciegan muchas veces nuestra razón para poder tomar decisiones correctas. Si yo dejo que impere mi sentimiento de venganza, mi sentimiento de justicia, ¿no? En ese momento soy justiciera, entonces mis decisiones no van a mostrar el carácter de Dios. Entonces voy a tomar decisiones y después las voy a justificar, ¿no? Diciendo, seguramente Dios me la mandó a que yo le aprobara ese crédito porque Él quería que yo obrara justicia. No, si me explico, es bien fácil que nos engañemos. Y es ahí donde debemos tener cuidado. nos autoengañamos nosotros mismos. Totalmente. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ahora cuando la gente, de pronto nos acercamos a un amigo, a alguien que nos quiere y le decimos, oye, ¿cómo ves esta y esta situación? Y queremos un consejo, la respuesta de la mayoría de la gente es, haz lo que te dicte tu corazón. No, por favor, no hagan lo que les dicte su corazón. Tenemos que dejar nuestras emociones y nuestros intereses de lado para poder obedecer a Dios. Leslie dice que suya es la venganza, dice que encomendemos la causa a él. Efectivamente, encomendemos las causas a Dios. Entonces, lo interesante, dice, es que la agresora ni siquiera reconoció a Gina y no sabe que la ofendió. Así que Gina podría negarle el préstamo y nadie lo sabría. Gina escogió aprobar el préstamo. Ahí ¿Qué también ganó al mostrar podría, misericordia? Perdón, Edith. No te que ahí, escuché. por ejemplo, Gina tiene la oportunidad de decidir entre que Gina tiene la oportunidad de decidir ahí en ese momento de darlo o no, de ser orgullosa o de ser humilde. Efectivamente. Y quizá ella actuando de manera correcta podría acercarse con esta mujer y decirle, ¿sabes qué? Tuve la oportunidad de hacer esto, pero a mí el Señor me ha enseñado que debo mostrar misericordia. Y yo te quiero decir que te perdono, que no tengo nada en contra tuya, ¿sí?
y que te deseo el bien. Y de esa manera nosotros manifestamos el carácter de Dios y somos testimonio a la gente. Yo creo, Leslie, que esa sería hasta su obligación por amor, si de veras es misericordia, si de veras es obedecer a Dios, pues mostrarle, porque si no la reconoció, no va a aprender nada, Gina. Así es. Entonces, pero si Gina le muestra que le perdonó, o sea, siento como, y dar un paso más allá, no solamente ofrecerle el préstamo, sino darle esa enseñanza, ese testimonio para que ella tenga deseo de conocer al Dios que ella tiene. Efectivamente. Así es. Leslie, también viene siendo Leslie, así. pero también, por ejemplo, pues estoy de acuerdo. Sí, Edith. Es totalmente de acuerdo a lo que dice Margarita, pero también hay que tener mucho cuidado en con qué intención nosotros en nuestro corazón, intención real en nuestro corazón lo vamos a hacer. Por eso hablaba yo Correcto. de humildad y de soberbia, porque puedes dar testimonio, entre comillas, de Cristo, pero con la intención de hacerla sentirse mal y de hacerla sentir que tú eres más buena que ella. O con humildad, realmente, con una verdadera humildad y no una falsa humildad, realmente decirlo de todo corazón. Entonces también hay que tener cuidado con las intenciones de con qué hacemos las cosas y cómo las hacemos o cómo las decimos. Estoy de acuerdo, efectivamente, porque además Dios le da la gracia a las personas de que perciban nuestras intenciones y efectivamente, o sea, pueden ser las mismas palabras, pero si esa persona percibe que en mí lo que hay es soberbia y un sentido de superioridad, de, ay, yo soy muy buena porque estoy haciendo esto, por supuesto lo que va a hacer es rechazarme a mí y el mensaje que yo le quiero dar. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, cuidar Leslie, ahí la forma también en la que lo hacemos. Hermano José. y también me acuerdo que Isaac decía que son como agentes, como ángeles, al servicio de Dios para moldear nuestro carácter. Nosotros recordemos que el objetivo a moldear y a cambiar somos nosotros. Entonces viene siendo así como agentes al servicio de Dios para moldearnos a nosotros. Sí, gracias. Excelente comentario. Y eso es para nosotros. O sea, cuando nosotros entendemos que absolutamente todo lo que Dios permite que nos ocurra, circunstancias, personas que Dios pone en nuestra vida, es porque Él quiere moldear nuestro carácter en lugar de verlos como enemigos. Nosotros aprendemos a cambiar nuestra visión de ellos y agradecer a Dios por permitir que ellos sean agentes por medio de los cuales Él está creando en nosotros el carácter de Cristo. Efectivamente, muchas gracias. ¿Sí? Leslie, o sea Sí. que a veces Dios nos pone personas que nos hacen batallar, digámoslo así. Es para que Dios moldee nuestro carácter. Totalmente, A Vero. personas que nos están agrediendo, que por más que uno los trate bien, siguen haciéndote cosas y cosas y cosas. ¿Es para eso? Totalmente. Así es, Vero. Así es. De hecho, yo lo que les podría decir es, ninguna persona pasa por nuestra vida de casualidad. Cada persona con la que convivimos tiene un propósito, ¿sí? En nuestra vida es un propósito de Dios para nosotros que es moldear nuestro carácter. La pregunta es si nosotros aprendemos o no las lecciones. Les voy a dar un testimonio bien rápido. Yo a lo largo de mi vida profesional he tenido muchos jefes muy difíciles, muy difíciles. Pero me recuerdo que el primero que yo tuve así, con el que batallé, bueno, me hacía hasta llorar y yo me recuerdo llegar a mi casa llorando y decirle a mi mamá, es que sabes qué, yo no sé por qué él es así conmigo, un cuate que, bueno, me atacaba y demás. Y me acuerdo que lo que mi mamá me respondió fue, ora por él y bendícelo. Y yo les quiero preguntar, no sé cuántos de ustedes han lidiado con personas difíciles.
Y cuando estás lidiando con alguien difícil, ¿te nace orar por él y bendecirlo? No. No. Entonces yo decía, no, ¿cómo crees? O sea, encima lo voy a bendecir. Sí, ora por él y bendícelo. Y entonces yo decidí dejar de lado mis sentimientos y obedecer. Y empecé a orar por él, y a orar por él, y a orar por él, y a bendecirlo. Lo siguiente que ocurre con nosotros es que pensamos, Dios lo va a cambiar. Y estamos esperando que cambie al de enfrente. Y les voy a decir otra cosa, que para mí fue novedad completa y que ahora lo he experimentado a lo largo de mi vida. Dios no lo cambió a él, me cambió a mí. En la medida que yo oraba por él y lo bendecía, ¿sí? Él siguió siendo conmigo igualmente grosero y malo y lo que fuera, pero lo que Dios hizo en mí es que me dio una paz en la cual, aunque él hiciera lo que hiciera, yo estaba tranquila, yo ya no me ofendía, ¿sí? Así es que efectivamente Dios pone a las personas que tiene que poner en nuestra vida porque Él sabe lo que necesita tratar en cada uno de nosotros. Pastora, ¿quiere decir algo? Es que también muchas veces nos encontramos con la horma de nuestro zapato. Debemos de tomar en cuenta que nosotros somos un testimonio y hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera ha nacido de nuevo, es simpatizante de la palabra, está convencido pero no convertido. Y realmente estamos muchas veces procediendo, o sea, nos bajamos, se puede decir, a la altura, al nivel de él. Cuando Dios dice que la humillación trae exaltación y llega un punto en que nos bajamos, le digo, a ese nivel en el cual a veces queremos que Dios sobre justicia cuando en realidad estamos solamente sacando lo que hay en nuestro corazón. Proverbios 19:11 dice, la cordura o la sensatez del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Qué es lo que hacemos regularmente? Pues obramos carnalmente, o sea, si estamos operando con un marido, con un hijo, con un vecino, con un pariente que no conoce de la palabra o apenas está empezando a caminar en en la vida con Dios, pues es donde nosotros tenemos que mostrar el dominio propio, sensatez o la sabiduría, ¿no? Para poder tratar con esa persona. Así es. Leslie, y también desde la primera opción que es considerar la elección, desde ahí también ya viene una muerte para nosotros. O sea, nosotros tenemos que elegir lo que a Dios le agrada. O sea, viene una muerte. Ya no soy yo, ya no es mi beneficio. Es Dios. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué le agrada a Dios? Efectivamente. De hecho, hay una pregunta aquí que les voy a leer. A ver si alguien quiere contestarla. Dice aquí, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? ¿Cómo saber si lo que hay en mí es mi propio deseo o saber si Dios me está guiando? Con lo que hemos comentado, ¿alguien puede responder esto? Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, tienes paz. Y, o sea, si es algo que Dios quiere, realmente tienes paz. Y si es algo que Dios no quiere, estás luche y luche con, si lo hago, no lo hago, si lo hago, no lo hago. Por lo menos esa es mi experiencia. Ok, esa Pero es una parte. en mi interior sé que no lo quiero, sé que no es voluntad de Dios, pero como quiero hacerlo, estoy duro y duro. Pero me convence el Espíritu y digo, no, definitivamente no es voluntad de Dios. Ok. ¿Alguien más? Tengo que poner mi mirada en Dios, en Jesús, en lo que Jesús haría, ¿no? Siempre, en cualquier situación. ¿Qué haría en esta situación Jesús? Y entonces, si yo estoy comprometida con Dios, hacer su voluntad, pues obedecer, aunque me duela, someter Ok. mis pensamientos a la obediencia en Cristo.
y obedecer porque sé perfectamente que eso trae bendición. La obediencia trae bendición, Ok, me trae paz, me trae gozo y tranquilidad, ¿no? De que estoy haciendo lo correcto. ok. de acuerdo. También podría ser que Dios pone las cosas en mí, pero yo decido. Eso es siempre, las decisiones son nuestras, ¿sí? Dios lo que nos da es su gracia. Gracia significa, ¿sí? Que Él nos capacita para hacer las cosas, para hacer su voluntad. Eso quiere decir que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Esa es la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga? Siguiendo sus mandamientos, sus preceptos, ¿no? Sí, recuerden que lo que hemos dicho es, la palabra de Dios es la profecía más segura. Si yo tengo duda de si algo es mi propia elección sin considerar a Dios o si es la voluntad de Dios, lo que tengo que hacer es buscar su voluntad en la palabra. ¿De acuerdo? Wow, esta es una gran lección. Sí. Yo espero, esta es una lección muy práctica acerca de cómo tomar decisiones correctas, pero pensando en que esas decisiones correctas son aquellas que van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Vuelvo a insistir, esto no quiere decir que si yo le paso este cuadrito a una persona que no conoce a Dios, que no ha sido redimida y le digo, mira, esta es la forma de tomar decisiones correctas y ella lo quiere hacer así, va a funcionar. No, porque antes tiene que haber una regeneración. Antes tiene que haber una redención. ¿Sí me explico? Sí. Pero este es un modelo práctico para nosotros como hijos de Dios, para poder en nuestro día a día tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Espero de todo corazón que les sea de mucha utilidad. Vamos a cerrar aquí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Por supuesto que es de muchísima utilidad, Leslie. Muchas gracias. Qué bueno, bendito sea Dios. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor. Te damos gracias porque tú nos rescataste, dice la palabra de Dios, de una vana manera de vivir, de una forma vacía, hueca, Señor, para llevarnos a una plenitud en Cristo. Te damos gracias porque tu palabra dice que tú hiciste la obra perfecta en nosotros. Gracias, Señor, porque nos redimiste por medio de tu sangre. Tú ya hiciste todo lo que era necesario, todo lo que nosotros no podíamos hacer, tú ya lo has hecho. Y tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu Santo nos capacita para vivir de una forma que sea agradable a ti. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es escudriñar tu palabra para conocerte mejor, para saber cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Y para que cuando se llegue el momento de tomar decisiones, Señor, nosotros podamos someter nuestra voluntad a la tuya y actuar, Señor, en consecuencia. Confiando, Señor, en ti, en que tú quieres lo mejor para nosotros, en que tú anhelas, Señor, protegernos y proveer para nosotros todo lo que necesitamos, no únicamente en lo material, sino también en lo espiritual y en lo emocional. Ese es tu deseo, Señor. Enséñanos a andar en tus caminos. Guía nuestros pasos, Señor. No queremos hacer las cosas guiados por nuestros sentimientos, guiados por nuestro corazón que es engañoso, Señor, sino que queremos tomar cada decisión, por pequeñita que sea o por importante y trascendente que sea en nuestra vida, Señor. Queremos que seas tú guiando nuestros pasos, Señor, porque de esa manera podremos tener la confianza de que tu bendición será sobre nuestra vida, Señor.
si somos obedientes a ti, si guardamos tus mandamientos, si confiamos, Señor, en que tú has dispuesto todas las cosas para que nosotros podamos andar en buenas obras, como dice tu palabra, las cuales de antemano tú diseñaste para que anduviéramos en ellas. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.